Tenemos sobre la mesa un documento que es, como mínimo, provocador. Sí. Es el capítulo 7 de una propuesta llamada Cuba 2026. Y la verdad, no se anda con rodeos. Plantea una reinvención total de cómo Cuba se relaciona con el resto del mundo. Totalmente. No es una simple reforma, es un cambio de filosofía. El texto parte de la premisa de que la política exterior de las últimas décadas ha sido, pues, un callejón sin salida. Exacto. Y esa es nuestra misión hoy. Desglosar este, digamos, manual de instrucciones para transformar a Cuba. Pasar de ser lo que el propio texto llama un satélite de intereses ajenos A un socio activo, predecible y sobre todo soberano en el escenario mundial. Aquí la propuesta no es un pequeño ajuste, es un giro de 180 grados. Y vamos a analizar sus piezas clave. Pues la primera pieza, y la más fundamental, es la que llaman Operación Retorno al Mundo. Ajá. Es el punto de partida para todo lo demás. Así es. La idea central es que Cuba elija, por convicción y no por conveniencia, ser una aliada de las democracias occidentales. Claro, y el documento insiste mucho en que no es un acto de sumisión, sino de identidad. De dejar de ser, y cito textualmente, el paria del hemisferio. Pero a ver, ¿qué significa eso en la práctica? Lo estructuran en 3 pilares muy claros. El primero es un alineamiento con el mundo libre. O sea, Priorizar las relaciones diplomáticas y comerciales con naciones que respetan el Estado de Derecho. Y por otro lado, ejecutar un distanciamiento estratégico de regímenes autoritarios. lo que supone básicamente un cambio radical de alianzas. Pero el segundo pilar me parece aún más contundente. Sí, la revisión de los tratados de seguridad. Exacto. Sí, aquí es donde la propuesta se vuelve muy tangible. Plantea una auditoría completa. ¿Una auditoría? Sí, y la posterior cancelación de todos los acuerdos militares y de inteligencia secretos firmados con potencias extracontinentales. La idea es reemplazarlos con nuevos acuerdos de cooperación, pero con democracias consolidadas. Un momento, antes de seguir con eso. Cancelar acuerdos secretos de seguridad. Eso es una medida de un calibre enorme. Gigante. El documento sugiere cómo manejar la reacción de esas potencias extracontinentales. Porque vamos, no creo que se queden de brazos cruzados. Es una excelente pregunta. A ver, el texto no detalla la estrategia de contención, pero sí el principio que la guía, la soberanía. Entiendo. El argumento es que esos acuerdos, lejos de proteger a Cuba, la convierten en un peón en conflictos ajenos, en un objetivo potencial. El plan los presenta como una vulnerabilidad, no una fortaleza. Es una apuesta. Es una apuesta a que una alianza transparente con democracias regionales y europeas ofrecería una seguridad más estable y legítima a largo plazo. De acuerdo. Es una apuesta de alto riesgo, pero con una lógica clara. ¿Y cuál es el tercer pilar? Es la diplomacia de valores. Que la voz de Cuba, en foros como la ONU, deje de ser ambigua y apoye sistemáticamente resoluciones que defiendan la democracia y los derechos humanos. ¿Que sea una voz coherente con esa nueva identidad? Exacto. El objetivo es que la isla pase de ser vista como un problema a ser un ejemplo, un faro de esperanza, como lo llaman. Y esta reintegración no se limita a Occidente, ¿verdad? Mencionas que el plan tiene una visión global. Por supuesto. Se propone, por ejemplo, renegociar el acuerdo con la Unión Europea, Ah, claro. para pasar de un estatus de observación a una asociación estratégica plena. Que para la gente de a pie, ¿eso qué significaría? Pues significaría acceso a fondos europeos para infraestructura y, algo muy concreto, la inclusión de estudiantes cubanos en programas de intercambio como el Erasmus+. Qué interesante. Pero hay más. El plan contempla el regreso a la OEA y el ingreso a organismos como el BID, el FMI y el Banco Mundial. Y aquí el texto hace una distinción que me pareció fascinante. No se trata solo de ir a pedir dinero. Para nada. De hecho, esa es una de las ideas más astutas del plan. ¿Cuál? Se propone usar a estas instituciones no solo como fuentes de capital, sino como auditores externos permanentes. Es una forma de importar credibilidad. Exacto. Al someter las cuentas públicas a su escrutinio, se garantiza un nivel de transparencia que por sí solo atraería inversión privada. Es usar la burocracia internacional como un sello de buena gobernanza. Una jugada muy inteligente, la verdad. Es blindar la economía contra la corrupción desde fuera. Sí. Y esto nos lleva directamente al siguiente gran pilar. Porque claro, una nueva diplomacia necesita una nueva economía que la respalde. Es que son 2 caras de la misma moneda.
No puedes pretender ser un socio fiable si tu economía es una caja negra, centralizada y opaca. De ahí la operación mercado abierto. Justamente. Y usan una frase lapidaria para describirla. El comercio libre es el antídoto contra el privilegio. ¿Cómo se traduce eso en medidas concretas? Bueno, la operación es un desarme casi total de las barreras que han aislado la economía cubana. Primer paso. La adhesión plena a la Organización Mundial del Comercio y a la de propiedad intelectual. Pero no solo firmar los papeles, sino adoptar sus estándares. Reglas claras. Reglas claras. Transparencia en licitaciones públicas y protección real para las patentes y marcas de los creadores cubanos, para que puedan exportar con seguridad jurídica. Tiene todo el sentido. Crear un campo de juego predecible para todos. Exactamente. El segundo paso son los tratados de libre comercio. Y el documento es muy específico. ¿Apunta algunos en particular? Sí. Marca como objetivos prioritarios la Unión Europea, Mercosur y, por supuesto, el TEMEC, que incluye a Estados Unidos, México y Canadá. Para que el ron, el tabaco... O los avances en biotecnología lleguen al consumidor final sin aranceles. Pero para eso, y este es el tercer punto, se necesita una modernización normativa interna. Adoptar estándares ISO, fitosanitarios... Claro. Pero hay una medida que me parece la más radical de todas, la que realmente cambia las reglas del juego. La eliminación de la mediación estatal obligatoria. Eso mismo. Ahí es donde está el corazón de la reforma. El plan propone consagrar en la Constitución el derecho de cualquier empresa privada cubana, cualquiera, sin importar su tamaño, a importar y exportar directamente, sin pedirle permiso al Estado, sin intermediarios. Eso es una demolición del modelo de control económico. El Estado pasa de ser el portero que decide quién juega a ser simplemente el árbitro. Justo. ¿Qué impacto tendría algo así? Según el texto, el impacto sería inmediato y drástico en la percepción del riesgo país. Claro, me imagino. Si un inversor extranjero puede tratar directamente con una cooperativa agrícola, la incertidumbre desaparece. Y esto permitiría a la industria local acceder a créditos internacionales a bajo interés. Para modernizarse, comprar tecnología y finalmente competir. Ahí está la clave. Hablando de mercados y de libre comercio, es imposible no pensar en el vecino de 90 millas. Inevitable. Toda esta apertura no alcanza su máximo potencial sin resolver la relación con Estados Unidos. El texto usa una metáfora potente. Dice que esa distancia pasó de ser un canal de comercio a un abismo de retórica. Y señala algo fundamental. Cómo el embargo, más allá de su impacto real, se convirtió en la excusa perfecta para la ineficiencia del régimen. Y la estrategia para romper ese nudo. Se llama Operación Puente de Libertad. Me interesa mucho el enfoque. No es sentarse a esperar un gesto de Washington. Para nada. Es una hoja de ruta proactiva, basada en reciprocidad. La premisa es que Cuba debe dar los primeros pasos verificables. ¿Cómo cuáles? A ver, la secuencia que propone es clara. Primero, Cuba cumple con los hitos de democratización. Liberación de todos los presos políticos, legalización de partidos y convocatoria a elecciones libres supervisadas internacionalmente. De acuerdo. El plan pone la pelota en el tejado de Cuba. Pero la política estadounidense es un laberinto, ¿no? Sí. ¿Es realista pensar que una democratización en la isla desactivaría automáticamente algo tan arraigado como la ley Helms-Burton? El argumento del documento es muy pragmático. La ley Helms-Burton se sustenta en la falta de democracia en Cuba. Cierto. Si esa premisa desaparece de forma demostrable, la ley pierde su base jurídica y política. No sería automático, pero le daría al Poder Ejecutivo en Estados Unidos y a la comunidad internacional una base legal sólida para presionar por su desmantelamiento. Es quitarles los argumentos a quienes defienden las sanciones. Exactamente. Y luego está el otro gran obstáculo, las propiedades confiscadas. Cierto. Y aquí la propuesta también es muy creativa. Se plantea crear una mesa de negociación técnica. Pero, ¿pagar con qué? Es que no se habla solo de pagar con dinero que el país no tendría. Se proponen soluciones como canjes de deuda por inversión, la emisión de bonos soberanos a largo plazo o créditos fiscales. Ajá, qué interesante. La idea es brillante, convertir un problema histórico en una oportunidad de inversión futura. Una vez resueltos esos dos grandes escollos, ¿cuál sería el siguiente paso? La cooperación en áreas de interés mutuo,
lucha conjunta contra el narcotráfico, gestión de flujos migratorios, Y el paso final, imagino. la culminación de todo el proceso, la negociación de un tratado de libre comercio bilateral, aprovechar la cercanía para crear, por fin, una zona de prosperidad compartida. Toda esta apertura al mundo, al comercio, suena muy ambiciosa, pero también me hace pensar en los riesgos. Claro, Un país que se abre de repente puede volverse muy vulnerable al crimen organizado transnacional, por ejemplo. ¿Cómo se blinda Cuba ante ese peligro? es una preocupación central del documento, y la abordan con la Operación Escudo del Caribe. Escudo del Caribe. La filosofía es que la soberanía ya no se defiende aislándose, sino colaborando inteligentemente. Entiendo. Ver al mundo como un socio para enfrentar peligros comunes. Justo eso, ¿Y qué propone concretamente ese escudo? pactante. Operaría en colaboración directa con agencias como la DEA, estadounidenses y Europol. Un centro de inteligencia con la DEA en La Habana. Hace unos años, eso sonaría a ciencia ficción. Totalmente. Demuestra el nivel de cambio de paradigma que se propone. A eso se suma la implementación de leyes de transparencia financiera, alineadas con los estándares del GAFI, para evitar el lavado de dinero. Y los guardacostas, supongo. Claro, su modernización, pero con un cambio de misión fundamental. Su objetivo ya no sería impedir la salida de cubanos, sino evitar que las redes de tráfico de personas utilicen el territorio. Todo esto nos lleva de vuelta al punto de partida, a la reconstrucción interna. El capítulo cierra con una famosa cita de José Martí: con todos y para el bien de todos. Ajá. ¿Cómo se aterriza un lema tan poético en políticas reales? El documento lo traduce en lo que llama la doctrina del reencuentro, que busca anclar ese espíritu en la ley. ¿Y en qué consiste? El primer pilar es la inclusión radical. Se propone un Estado que sea, y cito, daltónico ante la ideología. Daltónico ante la ideología. Sí, prohibiendo por ley cualquier tipo de discriminación laboral o social basada en el pasado político de una persona. Se acabaría el apartheid ideológico. Espera, tengo que detenerme aquí, porque esto nos lleva a la parte más humana y quizá la más compleja de todo el plan. Los consejos de reconciliación. ¿Cómo se evita que eso se convierta en una cacería de brujas? La preocupación es legítima y el texto intenta abordarla. No los plantea como tribunales, sino como espacios de mediación comunitarios facilitados por psicólogos. Mediación. El objetivo no es el castigo, sino la reconstrucción del tejido social entre vecinos que estuvieron en roles de vigilados y vigilantes. La clave, según el plan, es que sea voluntario y enfocado en el futuro. Es una apuesta por una terapia social a gran escala. Muy delicado. ¿Qué otros elementos tiene esa doctrina? Otro pilar es la protección constitucional de las minorías. Usan una frente, por pequeño que sea, tenga voz y protección. Y finalmente, algo que mira al futuro. Una nueva asignatura escolar. Una asignatura. Sí, obligatoria, llamada Cultura de Paz y Debate Democrático. Para enseñar a las nuevas generaciones a construir un país desde el diálogo. Bien. Acción. Y de la fractura interna a un intento de pacto de reencuentro. Es un plan sistémico, donde cada pieza parece encajar con la siguiente. Absolutamente. El documento detalla de forma meticulosa los cambios institucionales, legales y económicos. Pero la reflexión que queda flotando y que el propio texto deja abierta es sobre el componente humano. Claro. Después de más de 6 décadas de desconfianza, de fractura, ¿cuál es el verdadero desafío para que un exiliado que regresa y un cubano que nunca se fue no solo trabajen juntos, sino que vuelvan a reconocerse como parte de una misma nación? Es la gran pregunta. El plan propone las herramientas, pero la construcción de esa confianza es, quizás, la operación más compleja y delicada de todas.